América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas a propósito de esta gran tragedia ocurrida en Venezuela. Una cosa grave, sumamente grave, 25 personas fallecidas hasta el momento, hay 52 desaparecidas y los daños son incalculables. No hay una mención especial alrededor del costo que implica esto. En la parte inferior se ve a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está en la inspección de las zonas afectadas. Y el titular principal de Últimas Noticias de este lunes 10 de octubre dice: vaguada causa tragedia en Tejerías. Hasta ayer estaban confirmadas 25 personas fallecidas y 52 desaparecidas. Veamos más del texto de lo que se menciona aquí. El presidente Nicolás Maduro decretó las Tejerías como zona de tragedia y dictó 3 días de duelo nacional. Más de 1.200 funcionarios civiles y militares trabajan en labores de búsqueda y rescate. Las lluvias también dejaron importantes afectaciones en Zulia, Miranda, Caracas y La Guaira. Ahí tienen ustedes este acontecimiento que sobre todo estaremos informando en nuestros espacios informativos para abordar ya la recuperación, la atención inmediata que da el gobierno a las zonas afectadas. Desde el día de ayer se han trasladado, como se menciona ahí, decenas, centenas de funcionarios, socorristas, etcétera, para atender esta grave situación ocurrida a propósito del clima, que también está afectando a Centroamérica y, por supuesto, después de lo que pasó en Cuba, ya hay una magra experiencia alrededor de lo que ocurre con el clima. Pasamos por página 12, una marcha masiva que se extendió por 35 cuadras atravesó la ciudad de San Luis como culminación del primer encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Las múltiples reclamos se enmarcaron en la alerta por los avances de las derechas cada vez más radicalizadas, y esto efectivamente hay que sostenerlo, hay que amplificarlo, porque ustedes de estas noticias, de estos eventos, de estos acontecimientos o estas marchas, evidentemente no van a ver ningún medio de comunicación que no sea en Argentina, quiero decir página 12, más los públicos y uno que otro más canal digital. Pero de ahí, los medios de comunicación sobre las marchas de mujeres y de grupos plurinacionales, de disidencias, no los van a encontrar. Titular que dice todo: tenemos que volver a ganar las calles, como es la tradición en Argentina. Y pasamos al peruano, el diario del Perú: gobierno construirá carretera y moderno hospital en Ayacucho. El presidente Castillo informa de obras a favor de esa zona, afirma que la ejecución del centro de salud comenzará en marzo del 2023 y destaca que infraestructura vial traerá desarrollo. El mandatario anuncia que presentará nuevo pedido de autorización al Congreso a fin de salir del país. No nos olvidemos que la semana pasada les negaron el permiso de salida para visitar al Papa Francisco, pero la derecha está mal acostumbrada a creer que gobierna por encima de las instituciones y por encima incluso de la Constitución. Pero bueno, ahí está una expresión popular del presidente de la República, Pedro Castillo, que está en Ayacucho. Recibió el apoyo, el aplauso de la población en esa zona. La Jornada de México destaca una entrevista a Alejandro Encinas. Él es subsecretario de Derechos Humanos, Población e Migración, así también como el coordinador de la Comisión para saber la verdad sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Encinas ha dicho: la violación de derechos humanos creó crisis humanitaria. Algo más que menciona acá al costado derecho, enfatiza que es la herencia más dolorosa para este gobierno. El Poder Judicial es un ente intocable y donde más rezagos existen, señala él. Persiste en impunidad y abandono institucional ante la desmesurada cifra de desapariciones. Y sobre Ayotzinapa aún se mueven tentáculos de un régimen que no ha muerto. Lo ha descrito bastante bien Alejandro Encinas, un reconocido además defensor y activista por los derechos humanos de México. Pasemos a los portales informativos. Brasil, que hay que tenerlo presente. En este portal, Brasil de facto, Bolsonaro bloquea otros 1.000 millones de reales a la educación y puede paralizar las universidades. Esto ya sabemos perfectamente hacia dónde apunta. Pero bueno, estamos en campaña electoral, el 30 de octubre será la segunda vuelta y hay encuestas, por eso acá se plantea qué explica la diferencia entre las encuestas y los resultados electorales en Brasil, y por supuesto estamos pendientes de aquello. Pero lo fundamental es esta noticia que tiene Brasil de facto a estas horas.
La agencia EFE destaca lo que ya mencionábamos a propósito de lo ocurrido en Venezuela, al menos 25 muertos y más de 50 desaparecidos por deslave en zona central de Venezuela. Ahí se ve la imagen de la vicepresidenta Delcy Rodríguez informando a la población de lo que se está haciendo ahí. Y acá, noticias de última hora, por supuesto, bombardeos rusos sobre Kiev, Leópolis y Zaporilla causan terror y muerte, dice la agencia EFE. Pero cuando los ucranianos pusieron el bombazo en el puente en un puente, gran puente, obviamente, no dijeron absolutamente ahí si no es terror ni muerte. Igual, la situación es complicada, es grave, atacaron al puente de Crimea y ahora resulta que la reacción rusa causa terror y muerte. La situación es lamentable, dolorosa, difícil, pero están en una situación de guerra. La ONU propone que uno o varios países envíen fuerza de acción rápida a Haití. Sería una intervención directa propuesta por la ONU frente a la situación que vive Haití. Si eso va a resolver el problema, ojalá sea así, pero ya sabemos que así no se resuelven los problemas. 40 años de la democracia en Bolivia, de república a Estado plurinacional, se destaca en el portal de la agencia EFE. Y Nodal está un poquito atrasado o no actualizaron su página porque la renuncia de la ministra de Economía de México, Tatiana Cloutier, ocurrió la semana pasada, así que eso creo que está un poquito atrasado. Más bien, en el costado derecho hay otras informaciones. Contra el discurso mediático y conservador, el movimiento feminista argentino se organiza y se pronuncia, diría yo, a propósito de la portada de página 12 que ya la mencionábamos. Y la columna de Pedro Brieger, que vale la pena leerla, Alegría o Desilusión. En Ecuador, 13 asesinados y 23 heridos en los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. La tarde de ayer hubo la del sábado, hubo 2 asesinatos en la cárcel de Esmeraldas. Es decir, que en una semana en Ecuador, en Guayaquil, Latacunga y Esmeraldas, 31 asesinatos en las cárceles del Ecuador. Si eso le parece normal al señor Guillermo Lasso Mendoza, que anda diciendo cosas que no tienen ningún sentido en las entrevistas que han proliferado en los medios oficialistas y gobiernistas, pues ahí están las cifras. Los datos son certeros, es decir, dato mata relato, como se dice ahora vulgarmente. Y ahí tenemos el portal del RT. Putin confirma ataques con armas de alta precisión y largo alcance contra blancos en Ucrania. En una emisión televisiva de hace pocas horas, efectivamente se confirmó aquello. Y aquí hay las imágenes. Varios ataques de misiles alcanzan el centro de Kiev. Alerta aérea en toda Ucrania tras registrarse explosiones en distintas partes del país. Decretan zona de desastre tras la muerte de 25 personas en Venezuela, que es lo que se estaba destacando aquí. Pero de la guerra en Ucrania, obviamente habrá más información, más reacciones a propósito de lo que está ocurriendo en reacción, como decíamos, al ataque de Ucrania al puente de Crimea. Ahí tienen. Hagamos la pausa, ya volvemos. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Ayotzinapa se juega la lucha de la verdad contra el olvido.
para investigar qué es realmente lo sucedido, para escudriñar lo acontecido el 26 y el 27 de septiembre de 2014, se han estado realizando investigaciones. El trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes ha sido fundamental para poder avanzar en la verdad. Hoy, para conversar sobre estos avances, está con nosotros en el estudio la abogada y defensora de derechos humanos, Claudia Paz y Paz. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Martes. Solo por Telesur. Tercera temporada desde Venezuela de Sesiones Vagabundas. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la violencia contra los ambientalistas en América Latina con otro notable invitado, Patricio Rodrigo, ecologista e ingeniero agrónomo desde Santiago de Chile, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. El gobierno nicaragüense informó que la tormenta tropical Julia abandonó el territorio nacional al tiempo que se mantiene la alerta roja en todo el país ante las intensas lluvias que se prevé aún azoten a esta nación centroamericana. Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la INETER, dieron a conocer que la tormenta tropical continúa su recorrido en dirección a El Salvador. Funcionarios informaron que las lluvias permanentes ya han producido inundaciones en distintas localidades. Veamos. Una intensa jornada de evacuación desarrolló el gobierno de Nicaragua en las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense antes de la llegada del fenómeno climático Julia. Nos dieron pues órdenes que trajéramos a todo el personal de allá, entonces pasamos por los 3 cayos recogiendo a todo el personal y los venimos en el muelle de Puerto Cabeza con el fin de asegurar el traslado seguro de los pescadores que se encontraban en los cayos Misquitos y otros cayos cercanos. Es interesante para trasladar a la gente y buscar el lugar más seguro. Previo al impacto de Julia a territorio nicaragüense, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, trasladó información del desplazamiento del fenómeno y afinó detalles con autoridades a nivel nacional para garantizar respuesta inmediata a la población. Prácticamente al mediodía, como se tenía previsto, la mayor parte de las movilizaciones, evacuaciones de aquellas familias, ¿verdad?, en altísimo riesgo en las zonas litorales del Caribe han sido evacuadas, ¿verdad? Principalmente estamos hablando de aquellas familias, de aquellas comunidades que están en la zona del Caribe Sur, ¿verdad?, en Laguna de Perlas, Tapaponi, ¿verdad?, en los Cayos Perlas, etcétera, ¿verdad? Y en la zona norte nos han mencionado de que prácticamente han sido movilizadas las poblaciones de los Cayos Misquitos. Poco a poco la tormenta se irá aproximando a Nicaragua y muy seguramente de sostenerse esta velocidad y esta trayectoria hacia el oeste, se estará ya prácticamente su centro aproximándose a Nicaragua
entre la medianoche de hoy sábado y la madrugada del día domingo, y posiblemente previo a el impacto, previo al acercamiento a tierra en Nicaragua, esté desarrollándose ya a un huracán en intensidad 1. La mañana de este sábado, por orientación del presidente de la República, comandante Daniel Ortega, orientó declarar estado de alerta amarilla en todo el territorio nacional. Kenia Duña, Telesur, Nicaragua. Y en Venezuela, las autoridades nacionales y la comunidad organizada se encuentran desplegados en las tejerías de estado Aragua tras el deslave producido por las fuertes lluvias la noche del pasado 8 de octubre. Las autoridades detallaron que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de varias quebradas, arrastrando viviendas e inundando las calles de esta localidad. En este contexto, ministros de equipos de rescate, líderes comunales y la comunidad en general realizan las tareas de recuperación de la zona, la búsqueda de sobrevivientes y la distribución de ayuda para los afectados. Este domingo incluso la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ofreció un parte de la situación y señaló que hasta el momento se reportan 22 fallecidos y 52 desaparecidos. Escuchemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Un gran deslave en la zona central de Tejería, sector El Béisbol se llama, se desbordaron 5 quebradas y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas. Hasta el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas, hay más de 52 personas desaparecidas. Estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas. Estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslave. Y en este contexto veamos el siguiente tuit publicado hace pocos minutos por Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Lo podemos ver ahí a continuación, lo tenemos en pantalla. Ahí está, en nombre del presidente Nicolás Maduro, acudimos a las tejerías donde el gobierno bolivariano está desplegado garantizando atención integral a los afectados por las lluvias. El presidente decretó zona de desastre y 3 días de duelo por la lamentable pérdida de hermanas venezolanas. Vamos a otro tema. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó este domingo la isla caribeña de San Andrés para evaluar también ahí la situación tras el paso del huracán Julia de categoría 1. Tras una visita a la isla, Petro aseguró que vio problemas leves y destacó la afectación a los techos de unas 100 o 200 viviendas y además señaló fallas en la educación de la población isleña para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos de prevención para atender las necesidades de la población isleña y del departamento de La Guajira. El gobierno colombiano dispuso el envío de 23 toneladas de ayuda humanitaria y además el presidente Petro indicó que en el caso de San Andrés se contratará a trabajadores de la comunidad para la reparación de techos dañados y la edificación de las viviendas. Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Hay algunas casas destruidas y hay sobre todo problemas en los techos de 100, 200 casas, aún está por evaluarse el número, pero indudablemente ya tratándose en la segunda emergencia, está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos antes de que suceda el huracán y una vez se avise. La falta de utilización de albergues, la falta de conocimiento sobre dónde están los albergues. Y en Brasil, el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva realizó un nuevo acto de masas en la ciudad de Belo Horizonte de cara a la segunda vuelta electoral a celebrarse este 30 de octubre. En compañía de su fórmula vicepresidencial, Geraldo Alckmin, y los líderes de la coalición, Lula recorrió la ciudad para presentar sus argumentos ante una multitud de seguidores. El estado de Minas Gerais es de gran importancia para la estrategia de ambos candidatos. Lula, que lidera las encuestas, visitó la región 5 veces durante la campaña para la primera vuelta electoral y en este marco el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores afirmó que el 30 de octubre hay grandes decisiones en juego. Escuchémoslo. Será el día en el que el pueblo tendrá que elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la paz y la guerra, entre la solidaridad y el ostracismo.
Y ahora veamos el siguiente tuit del craso error de Guillermo Lasso Mendoza a propósito de los discursos en la sesión solemne por los 202 años de independencia de Guayaquil. Veamos el tuit. Él mismo reconoce, aquí dice el tuit de él: hablé con Juan Fernando y Carlos, padre y hermano de la policía Verónica Songor, quien lucha por su vida por el ataque vil de esta madrugada. Les he manifestado mi solidaridad y mis disculpas por el error. Los acompañamos en este momento tan difícil. Nuestras oraciones por Verónica. La policía Verónica Songor, digo en mi cuenta de Twitter, no ha fallecido, y Lasso Guillermo pide disculpas por el error gravísimo a sus familiares. Pero veamos el video que dijo para entender de qué estamos hablando. Ahí lo tenemos, escuchémoslo. Joven policía de 24 años de edad, que Dios la tenga en su gloria, pero a esta hora de la noche han sido ya capturados 13 personas involucradas con semejante asesinato. Y en la madrugada fue atacado un UPC y han asesinado a una joven policía de 24 años de edad. Que Dios la tenga en su gloria. Si esto se escucha por parte de la familia, de parte del presidente de la República del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, y escucha que su pariente ha fallecido, evidentemente puede causar una conmoción, pero el error es grave. Porque además, aquí lo que está en discusión es cuando han atacado una estación de policía, han disparado contra esta mujer, ya en menos de 24 horas tienen a 13 personas detenidas. ¿Qué pasó con María Belén Bernal, que fue asesinada por un subteniente de la policía? Hasta ahora no hay un solo detenido, no hay un solo responsable, porque el teniente de policía, Germán Cáceres, no actuó solo. Así que la diferencia es: disparan a un cuartel de policía, hieren a una policía que no está muerta, a pesar de lo que dice el señor Guillermo Lasso, y enseguida hay 13 detenidos. Esa es la gran diferencia. Y la discusión de algunos seguidores del presidente y del oficialismo, con su gran aparataje de trolls y bots, es por qué no salen a protestar las organizaciones femeninas si se trata de un femicidio. No puede ser considerado un femicidio, es un ataque. Y vamos a cerrar con el siguiente video. En Chile, el desierto de Atacama es el más árido del mundo, y allí ocurre un curioso fenómeno por el cual se ha ganado el nombre del desierto florido. Veamos. Y hasta aquí llegamos, volveremos mañana con Enclave Mediática, pero no se olvide esta noche de sintonizar Telesur para ver Enclave Política. A propósito de lo que ocurrió en las elecciones del domingo 2 de octubre en la alcaldía de Lima, que parecería cambia la correlación de fuerzas en ese país, y en esa ciudad en particular. Vamos a ver este tema para reflexionar junto con ustedes. Ahí nos vemos.